estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, hoy vamos a pasar a otro sistema. Y lo que vamos a revisar va a ser entonces, como vemos acá, lo que corresponde a la histología del sistema inmune. Vamos a señalar entonces que este sistema inmune se puede dividir en un sistema innato y en un sistema adaptativo. Y vamos a ver cuáles van a ser las células que van a estar implicadas en cada uno de ellos. Cuando hablamos del sistema inmune innato, vamos a hablar del sistema del complemento, de los macrófagos, de los neutrófilos y las células que voy a llamar natural killer. Mientras que en el sistema adaptativo tengo los linfocitos, linfocito B, linfocito T con distintos tipos como el linfocito T citotóxico, el linfocito T helper. También vamos a encontrar, al igual que en el sistema inmune innato, la presencia de macrófagos. Las células plasmáticas, las células también natural killer, que también corresponden al sistema innato, y vamos a tener unas células que se llaman células presentadoras de antígeno, cuya nomenclatura de abreviación es CPA. Vamos a ver que en el caso de las células presentadoras de antígeno existen distintos tipos. ¿Cuáles van a ser ellas? Están en primer lugar las células dendríticas, vamos a tener también las células de Langerhans, vamos a tener las células epiteliales reticulares que vamos a ver que conforman el timo, y también en esta categoría se van a clasificar los linfocitos B. El sistema inmune entonces ya habíamos dicho que se puede clasificar y dividir en un sistema inmune innato y adaptativo, y vamos a ver que en caso del sistema innato es inespecífico, mientras que el sistema inmune adaptativo presenta una especificidad, presenta memoria, adaptabilidad y permite el reconocimiento de lo propio y de lo ajeno. En el caso de este sistema linfoide vamos a hablar que existen órganos linfoides, los cuales vamos a poder clasificar en órganos linfoides primarios y en órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios corresponden a dos, corresponde a la médula ósea, en donde vamos a ver la diferenciación de los linfocitos B, y vamos a ver entonces la presencia del timo, ya que corresponde entonces a donde se van a producir los timocitos o linfocitos T. Recuerden entonces que el timo va a derivar de lo que corresponde a las bolsas faringias, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de la tercera bolsa faringea, y vamos a ver que el timo, a medida que vamos avanzando en la edad, este órgano cada vez se hace más pequeño y va involucionando. En el caso de los órganos linfoides secundarios vamos a tener los linfonodos, el vaso y también tejido linfoide difuso formando parte de la pared de algunos órganos. En caso de los órganos linfoides primarios, lo primero que vamos a revisar va a ser entonces la estructura histológica del timo, ¿sí? Y vamos a poder observar que este órgano va a tener entonces tejido conectivo que lo va a rodear. Y ese tejido conectivo corresponde a una cápsula. Y como siempre, entonces las cápsulas van a corresponder a tejido conectivo denso e irregular y van a poder dividir a este órgano entonces en estructuras que van a ser más pequeñas, como lobulillos, pero que van a ser incompletos. Entonces, a medida que el tejido conectivo de la cápsula se introduce, entonces va a permitir esta división de este órgano en estructuras más pequeñas llamadas lobulillos. Si se fijan en la imagen, voy a tener la presencia entonces de estos lobulillos separados por tejido conectivo, pero a su vez voy a ver que estos lobulillos van a tener dos colores distintos. En la periferia, ya voy a ver un color morado bastante oscuro, mientras que comparten una zona central que se tiñe de un color morado mucho más claro. Y voy a ver entonces que en esa zona central también voy a encontrar la presencia de estas estructuras rojas que van a corresponder a abundantes vasos sanguíneos. La región morada que está en la periferia, ya, es lo que voy a llamar corteza del timo. Y esta zona mucho más clara que la comparten entonces estos lobulillos, voy a llamarla médula.
Entonces tengo una cápsula que envuelve a este órgano, ¿cierto? Y voy a dividir a este órgano en estructuras pequeñas que llamo lobulillos y que van a tener una zona externa llamada corteza, que es más oscura, y una zona interna que es más clara y que la voy a llamar médula. Vamos a ver ahora qué componentes, qué tipos celulares voy a encontrar en cada una de estas dos partes, corteza y médula. Nuevamente, entonces, fíjense acá, voy a ver que, como les decía, tiene una cápsula que cuando se procesa la muestra generalmente no queda bien conservada, pero hay ahí tejido conectivo. Y vamos a ver que a partir de esta cápsula vamos a dividir a este órgano en lobulillos, ¿ya? Que están acá. Y cada lobulillo, como recién les explicaba, tiene una zona más oscura en la periferia que llamo corteza y una zona central que comparten entonces algunos lobulillos más clarita que corresponde por lo tanto a la médula. Lo mismo veo acá en la imagen inferior de la derecha, en donde estoy viendo los lobulillos y veo al centro de un color mucho más pálido lo que es la médula y en la región más periférica, ¿cierto?, de un color morado más intenso lo que corresponde a la corteza. Si vemos los esquemas que me van a representar entonces lo que es la corteza de la médula de este timo, vamos a observar distintos tipos celulares y que los voy a poder entonces identificar, algunos de ellos que van a estar presentes entonces en la corteza, acá, y otros que van a estar presentes en la médula. Lo mismo acá. En esta zona entonces, como dice ahí, va a ser la corteza hasta acá y desde esta zona va a ser la médula del timo. ¿Qué es lo que habíamos dicho inicialmente? Vamos a ver entonces que este órgano tiene una cápsula. Y ahí está la cápsula, ¿cierto? Vamos a ver que tiene una cápsula entonces de tejido conectivo denso e irregular. Y vamos a ver que existe la presencia entonces de células que van a estar presentes en la corteza y otras que van a estar solo presentes entonces en la médula. Vamos a ver que existen entonces tanto en corteza como médula la presencia de linfocitos T, ¿ya? Y esos linfocitos T, como están siendo producidos en el timo, también reciben el nombre de timocitos. Cuando veo ya la presencia entonces de esos linfocitos T o timocitos, fíjense acá, el color y la densidad de esas células. Voy a ver entonces que existe mayor densidad, mayor cantidad de linfocitos T en la corteza y por eso lo veo de un color morado más oscuro. Mientras que en la médula existe menor cantidad de linfocitos T y están separados, forman grupos. Entonces por eso veo a la médula de un color morado más clarito. Y recuérdense que cuando veíamos sangre, los linfocitos, ¿cierto? Los linfocitos T van a ser células, ¿sí?, que van a ser muy pequeñitas, como están acá, redonditas, ¿cierto? Y con un núcleo redondo, escaso citoplasma. Por eso lo veo como puntitos de color morado, pequeñitos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a encontrar además? Además de encontrar linfocitos T, tanto en la corteza como en la médula, pero acuérdense que la cantidad es distinta, ¿ya? Voy a poder encontrar lo que recibe el nombre de células epiteliales reticulares, ¿sí? Y estas células epiteliales reticulares, como estamos viendo acá y también podemos ver en esta zona, vamos a ver que existen células epiteliales reticulares que tienen números y que van a ir del 1 al 6, ¿sí? Entonces vamos a ver y vamos a señalar que las células reticulares o epiteliales reticulares del 1 al 3 se van a encontrar en la corteza y las células epiteliales reticulares del 4 al 6 se van a encontrar en la médula del timo. ¿Qué es lo que van a hacer estas células reticulares o epiteliales reticulares? ¿Ya? Vamos a ver que existe entonces, como veíamos, la cápsula de tejido conectivo denso irregular y van a ir en esa cápsula van a ingresar vasos sanguíneos.
¿Qué es lo que van a hacer las células reticulares epiteliales tipo 1? Van a rodear a esos vasos sanguíneos que ingresan y van a formar lo que corresponde a la barrera hematotímica. ¿Ya? Posteriormente, entre los linfocitos, y fíjense la forma que tienen estas células reticulares epiteliales tipo 1, son planitas. ¿Ya? Ahí está. Planitas, por lo tanto, barrera, ¿no es cierto?, hematotímica, ahí, rodeando los vasos sanguíneos que van a ingresar por la cápsula. Vamos a ver entonces que existen otras células, que ahora son las células reticulares epiteliales tipo 2. Y ya las células reticulares tipo 2, fíjense, ya no son planitas, ¿ya?, sino que van a ser células estrelladas, ahí. Y vamos a encontrar el último tipo de célula epitelial reticular de la corteza, que van a ser entonces las tipo 3. Y ahí están, ahí son planitas nuevamente, y las veo así. Entonces tengo células epiteliales reticulares del 1 al 3 en la corteza del timo. Y voy a ver que prácticamente lo mismo se va a repetir en la médula. Y voy a ver que en conjunto con las células reticulares epiteliales tipo 3, ahora presentes en la médula, voy a encontrar pegaditas a ella, ¿ya?, lo que voy a considerar células epiteliales reticulares tipo 4. Van a entonces a limitar lo que va a ser la corteza de la médula, limitando entonces la última porción de la corteza, las células epiteliales reticulares tipo 3. Limitando el inicio de la médula, las células epiteliales reticulares tipo 4. Nuevamente, entre los linfocitos T que voy a encontrar en la médula del timo, estas células estrelladas. Y estas células entonces estrelladas es lo que voy a reconocer como células epiteliales reticulares tipo 5. Ahí está. Y por último voy a encontrar células epiteliales reticulares tipo 6, que también reciben el nombre de corpúsculos de Hassall y que se describen entonces como células reticulares epiteliales, ya que están muriendo, ¿ya?, de linfocitos también, y célula de linfocitos, perdón, es como el cementerio de los linfocitos, que es lo que vamos a conocer como células de epiteliales reticulares tipo 6 o corpúsculo de Hassall, que eso van a ser algunos bastante grandes y bastante fáciles de reconocer. Entonces esa va a ser la disposición que yo tengo de estas células que voy a conocer como epiteliales reticulares, entre medio entonces de lo que van a ser los linfocitos, linfocitos T tanto en la corteza como en la médula, formando lo que es la barrera hematotímica en la zona de la corteza, ¿cierto? Y formando el límite entre corteza y médula, lo que corresponde a las células epiteliales reticulares tipo 3, y acá por el lado de la médula, las células epiteliales reticulares tipo 4. Tipo 5, forma de estrella, entre ellas los linfocitos, ¿cierto? Y vamos a ver que el tipo 6 es lo que se conoce también como corpúsculo de Hassall. Fíjense ahí, es lo que les hablaba inicialmente de esta barrera hematotímica. Es a partir entonces de estas células reticulares epiteliales tipo 1, en donde quedan rodeados los vasos sanguíneos que ingresan a partir de la cápsula. ¿Ya? Entonces es lo que llamo ahí, como dice acá, barrera hematotímica. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Cierto? Acá estoy en la corteza, estoy llena de linfocitos T, ¿sí? Sé que acá va mi vaso sanguíneo rodeado por siempre las células endoteliales, ¿ya? Y vamos a ver entonces que tenemos la presencia de, ¿cierto?, estas células que voy a llamar entonces células reticulares epiteliales tipo 1. Y aquí está, ¿ya? Entonces ahí al interior va mi célula endotelial, ¿cierto? Mi célula endotelial va a estar apoyada entonces sobre una membrana basal, como siempre, pero voy a ver entonces que existe la presencia de estas células
reticulares epiteliales tipo 1 que van a ir rodeando el paso de estos vasos sanguíneos y no permite entonces el paso de estos linfocitos o de los elementos que vienen en la sangre hacia el vaso sanguíneo o hacia la región, ¿no es cierto?, de lo que es la corteza de, ¿no es cierto?, este timo. Entonces, barrera hematotímica. Si vamos a ver entonces en una fotografía de la corteza del timo, ¿cierto?, vamos a revisar, ¿cierto?, que existía por fuera, ¿sí?, una cápsula de tejido conectivo que llevaba con ella vasos sanguíneos. Y fíjense que acá estas estructuras que llevan estos circulitos rojos ya son los vasos sanguíneos. Y acuérdense que estos puntitos rojos no son nada más que los eritrocitos que van pasando por estos vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué es lo que íbamos a encontrar? Íbamos a encontrar células reticulares epiteliales tipo 1, células reticulares epiteliales tipo 2 y también las células reticulares epiteliales tipo 3, además de linfocitos T. Fíjense que todas estas células pequeñitas, ¿cierto?, con un núcleo redondo, y fíjense que no se ve casi nada de citoplasma, todas ellas son timocitos, linfocitos T. Pero fíjense que rodeando entonces a los vasos sanguíneos hay unos núcleos más alargaditos, ¿ya? Por ejemplo, ese de ahí, que van a corresponder entonces a las células reticulares epiteliales tipo 1, que decíamos anteriormente que van a formar la barrera hematotímica. Y entre medio ya de lo que corresponde a los linfocitos T o timocitos, se van a dar cuenta que existen unas células más grandes y que tienen entonces citoplasma que se va a proyectar, que se tienen prolongaciones. Esas células entonces van a corresponder a las células reticulares epiteliales tipo 2, ¿sí? Y va a ser difícil entonces poder limitar o poder observar las células epiteliales reticulares tipo 3 de las tipo 4 porque van a estar pegaditas. Las tipo 3 mirando entonces hacia la corteza, las tipo 4 mirando hacia la médula. Entonces, ¿qué es lo que podríamos encontrar en la corteza del timo? Linfocitos T, en cantidades muy abundantes, mucho más abundantes que en la médula. Por eso le da el color tan morado a la corteza. También presencia de macrófagos y, como les decía, células reticulares epiteliales de tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a encontrar ahora a diferencia, ¿cierto?, de la corteza? Ahora nos vamos a la médula del timo. Entonces vamos a encontrar nuevamente linfocitos, pero fíjense que los linfocitos ya no van a estar en gran cantidad como en la corteza, van a estar más separados. Entonces todos los puntitos morados, ya esos núcleos redondos que veo ahí bastante oscuros, corresponden a los núcleos de los linfocitos T. Y entre medio espacio, ya no están tan juntos como en la corteza. Decíamos que también voy a poder encontrar células reticulares epiteliales tipo 4, ya que ahí tengo que definir dónde termina la corteza y empieza la médula, difícil. Pero fíjense que se notan bastante las tipo 5, esas grandecitas, núcleo grande que se tiñe muy poco, ramificaciones del citoplasma, ahí rodeadas de los linfocitos T. Esas son tipo 5, fíjense, tipo 5. ¿Ya? Ahí hay otra tipo 5. ¿Sí? Ahí, tipo 5. ¿Sí? Y vamos a encontrar las tipo 6 que conforman esta estructura grande, ya que se les llama que fueran como los cementerios de los timocitos, de los linfocitos T. Y eso es las células reticulares epiteliales tipo 6, que también, ¿no es cierto?, van a recibir el nombre de corpúsculos de Hassall. ¿Sí? Si vemos una vista panorámica, entonces también de una fotografía histológica de un timo, ¿cierto? Vamos a ver que esta zona va a ser la corteza. ¿Por qué? Porque veo entonces linfocitos pequeñitos, muy juntos, gran cantidad, por eso lo veo de color morado. Y una zona central mucho más clara en donde los timocitos o linfocitos T no están, ¿no es cierto?, en gran cantidad, espacios entre ellos. Y fíjense, esta estructura grande, corpúsculos de Hassall o células reticulares epiteliales tipo 6. Si voy a ver con mayor, ¿no es cierto?, detalle
a esta, ¿no es cierto? Fíjense, ya es médula. ¿Por qué? Porque estoy viendo ahí una célula retículo epitelial tipo 6 o denominada corpúsculo de Hassall. Ahí está, todo eso es el corpúsculo de Hassall. ¿Qué es lo que además veo? Estas células pequeñitas, ¿cierto? De ronditas, van a ser los linfocitos T. Y estas células más grandes, núcleos gigantes, van a ser las células reticuloepiteliales tipo 5. ¿Ya? Y eso es lo que yo puedo observar en el timo. Fíjense acá, como les decía, a medida que vamos, ¿no es cierto?, envejeciendo, este tejido va a ir involucionando. Y es lo que voy a poder ver acá en la imagen entonces inferior de la derecha, que el tejido noble cada vez va siendo menos y como hemos visto en otros casos, ¿cierto? Vamos a ver que es reemplazado por tejido adiposo. Es invadido entonces por adipocitos. Cada uno de estos circulitos blancos es un adiposito, ¿sí? Fíjense acá, una vista más panorámica también. Estoy viendo los distintos lobulillos. Estoy viendo que existe una zona externa más oscura que va a ser la corteza y una zona interna más clara que va a corresponder entonces a la médula del timo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que revisamos en esta primera parte. Entonces, la histología, cómo se divide este sistema inmune, ¿cierto? Con el sistema inmune innato, ¿cierto? O adquirido, y también los órganos inmunes que pueden ser órganos, ¿no es cierto?, linfoides primarios o secundarios. Lo que acabamos de ver es el timo, que es un órgano linfoide primario. Lo que vamos a ver en la siguiente bloque entonces es la médula, ¿sí? Y y también vamos a ver el vaso, los linfonodos y tejido linfoide difuso. ¿Ya? Si tienen consultas, entonces vamos a habilitar el foro para que ustedes puedan preguntar aquello que no se entendió. ¿Sí?